Hola, estudiantes del 9º grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre el mal de Chagas. A continuación vamos a ver los aspectos que vamos a trabajar sobre esta enfermedad. Inicialmente vamos a trabajar el concepto de mal de Chagas, vamos a ver su agente causal, cuál es el vector, es decir, el organismo que transmite esta enfermedad. Además vamos a hablar del mecanismo de transmisión y por último vamos a hablar de los síntomas de esta enfermedad. El propósito de este material educativo es deducir el concepto de mal de Chagas describiendo su agente causal, síntomas y argumentando su mecanismo de transmisión. Para iniciar la clase de hoy vamos a analizar la siguiente situación problemática. Dani y su padre visitan la casa de campo en el interior del país. Mientras recorren el patio, Dani observa un pequeño insecto marrón que le llama la atención. De inmediato comenta a su padre: «Papá, ¿cómo se llama este insecto?». Al mirar con mayor atención, su padre, sorprendido, le dice: «No lo toques, es una vinchuca y puede transmitir el mal de Chagas si contiene al parásito». Esto causó asombro a Dani y cuestiona: ¿de qué se trata esta enfermedad? Para responder a los cuestionamientos de Dani acerca del insecto que acaba de observar, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Inicialmente vamos a hablar del concepto de mal de Chagas. El mal de Chagas, que también se conoce como tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria sistémica. Cuando hablamos de una enfermedad sistémica, nos estamos refiriendo a una enfermedad que afecta a todo el cuerpo y no solamente a algunos órganos. Seguidamente ya vamos a hablar del agente causal. El mal de Chagas es una enfermedad parasitaria que es causada por este parásito que vemos aquí en pantalla, se llama Trypanosoma cruzi. Podemos notar que es un organismo microscópico, es un protozoo flagelado, que significa que tiene estos filamentos que le sirven para su movilidad y, como habíamos mencionado recientemente, se trata de un organismo de vida parasitaria. Seguidamente ya vamos a hablar del vector, que es el organismo que transmite al parásito Trypanosoma cruzi y de esta forma causa o desarrolla la enfermedad del mal de Chagas en algunas personas. Vemos aquí en pantalla el vector, que es el chinche o conocido comúnmente también como vinchuca de la subfamilia Triatomine, que vemos aquí en pantalla. Es un insecto bastante pequeño que había visto inicialmente Dani sobre las rocas. A continuación ya vamos a hablar del mecanismo de transmisión. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite, por supuesto, a través del vector, como acabamos de mencionar, pero se lleva a cabo mediante la picadura de esta vinchuca, que es una de las formas principales de transmisión. También, si la vinchuca tiene este parásito, puede causar la transmisión a través del consumo de alimentos contaminados con las heces de la vinchuca y también del contacto directo de las heridas cutáneas, es decir, las heridas sobre la piel que entra en contacto con las heces de la vinchuca. Seguidamente ya vamos a hablar de los síntomas, cómo se siente una persona con mal de Chagas. Para ello vamos a hablar de la fase aguda de esta enfermedad. Una persona con mal de Chagas que está atravesando la fase aguda puede presentar fiebre, puede presentar malestar general, hinchazón del ojo, además del área inflamada y enrojecida, especialmente el área donde fue picada por el insecto, que es la vinchuca en este caso. Ya en la fase crónica, el paciente puede desarrollar otros síntomas y aquí vamos a notar cómo esta enfermedad puede afectar a varios órganos. Por ejemplo, puede presentar estreñimiento, ya que afecta al sistema digestivo, puede causar insuficiencia cardíaca, dolor abdominal, latidos cardíacos irregulares y además dificultades para tragar. De esta forma hemos hablado
del mal de Chagas, cuál es su agente causal, su vector o el agente transmisor, los síntomas que presentan las personas que padecen esta enfermedad. Y ahora vamos a la parte de evaluación para verificar cuánto hemos aprendido. En pantalla vemos la primera actividad de evaluación que consiste en completar los espacios con las palabras correspondientes. La palabra que tenemos aquí como opción son vinchuca, parasitaria y crónica. Tenemos aquí también 3 enunciados. El primer enunciado: el mal de Chagas es una enfermedad sistémica. ¿Cuál sería allí la palabra que vamos a utilizar? Puede ser vinchuca, parasitaria o crónica. De acuerdo a lo que hemos trabajado, podemos entonces deducir que se trata de una enfermedad parasitaria porque es causado por un parásito. El segundo enunciado: el vector responsable de la transmisión del mal de Chagas es la, y nos queda allí la palabra vinchuca y crónica. Recordemos que el vector de esta enfermedad es la vinchuca. Si elegiste esta palabra para completar, entonces el enunciado está correcto. El tercer enunciado: la enfermedad del mal de Chagas tiene 2 fases, la fase aguda y por otra parte nos queda aquí la palabra crónica. De esta forma entonces hemos completado los 3 enunciados. Seguidamente tenemos otra actividad. Completamos el cuadro. Este cuadro es un cuadro comparativo que representa al mal de Chagas y los diferentes síntomas que presenta el paciente en la fase aguda y también en la fase crónica. En la fase aguda puede presentar fiebre, malestar general, hinchazón de los ojos y además de la inflamación del área afectada. Ya en la fase crónica puede darse el estreñimiento, los problemas digestivos, problemas cardíacos, además de dolor abdominal. Por supuesto que los síntomas pueden variar dependiendo de la situación de salud del paciente. Si tiene otras patologías, otras enfermedades, pueden presentarse síntomas más variados. De esta forma culminamos la evaluación de la clase de hoy y para tener un panorama general del tema que hemos trabajado el día de hoy, vamos a presentar un breve resumen. En pantalla podemos observar el siguiente esquema. Nuestro tema principal es el mal de Chagas. Habíamos visto que el agente causal de esta enfermedad es el Trypanosoma cruzi. El vector o el agente que transmite esta enfermedad es vinchuca o chinche. Tiene diferentes formas de transmisión, principalmente a través de la picadura de este insecto, y los síntomas pueden ser diferentes dependiendo de la fase aguda o de la fase crónica en la que se encuentre el paciente. Ahora que hemos aprendido sobre el mal de Chagas, podemos ayudar a Dani a resolver su duda. Recordemos que él y su padre se encontraban de visita en la casa de campo en el interior del país. Mientras recorrían el patio, Dani había observado un pequeño insecto marrón posado sobre unas rocas y comentó: ¿cómo se llama este insecto? Su padre le había indicado: no lo toques, es una vinchuca y puede transmitir el mal de Chagas si contiene al parásito. A lo que Dani cuestionó de inmediato: ¿de qué se trata esta enfermedad? El insecto observado por Dani es una vinchuca, un vector del mal de Chagas, es decir, es el agente que transmite esta enfermedad parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi. Por esta razón, su padre le aconsejó no tocarlo, ya que esta enfermedad puede afectar a varios órganos, principalmente el corazón y su funcionamiento. De esta forma concluimos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.